conectar con Judá desde Palestina. Ella está como periodista, trabajando para al menos 2 medios de comunicación internacionales. Y nos está contando un poco la cotidianidad. Hemos visto episodios que a la gente le han consternado. Debo decirte, y tú que estás allá, que hay mucha gente escribiendo y enviándote un abrazo solidario y apreciando el valor que tienes. Muchas gracias. Yo creo que eso es mi deber y desde aquí también os mando un gran abrazo y nada, todas mis gracias desde aquí. Tú sabes que por acá, por ejemplo, cuando uno piensa en esto que ocurre, muchas veces lo ve demasiado lejos. Pensamos en gente que, contigo ahora hablando nuestro idioma, te sentimos más cerca. Y dices, bueno, yo vivía en España, todavía un poquito más cerca. Pero dice palestinos y suena tan lejos, tan lejano, tan distante. ¿Cómo podrías tú contarle a los que están a esta hora en sintonía, aquí en República Dominicana, en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier parte, un poquito así rápidamente, los elementos principales que constituyen la historia de tu pueblo y qué es lo que pasa con tu pueblo? Sí, como bien has dicho, Palestina siempre ha estado un poco lejos del mundo, o sea, siempre ha estado así como un país aislado, aunque siempre ha estado en conflicto, pero no mucha gente ha hablado de Palestina ni ha hablado de los conflictos anteriores. Ha sido esta guerra quien ha hecho que la gente comience a hablar un poco de lo que es Palestina. Y para poner en contexto qué es Palestina, o sea, Palestina es un territorio que se encuentra entre el mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico. Y el conflicto con Israel comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando supuestamente los judíos que se encontraban en Alemania después del Holocausto y después de lo que ocurrió allí, intentaron como buscar un sitio en donde poder instalarse y decidieron venir hacia Palestina. Lo que pasa es que ellos no vinieron para vivir con los palestinos en paz, sino que vinieron como eh, un, un estado colonizador. Querían, o sea, colonizar y querían quedarse en Palestina y echar a los palestinos, y eso es lo que ocurrió. En 1948 fue cuando ya comenzó lo que sería el conflicto entre Israel y Palestina, y es lo que se denomina al-Nakba, que no sé si la gente lo conoce o no, pero es el momento en el que Israel empezó a conquistar territorios de Cisjordania, de zonas como Al-Quds, y se quería hacer con esos territorios y empezaron a hacer una guerra y a echar a los palestinos. La gente creía que era una guerra temporal y que luego volverían a sus hogares, pero eso no sucedió así. La gente que salió ya nunca pudo regresar, hay gente que no salió, que se quedó, y se denominan los palestinos de la guerra del 1948, que son los que quedaron en sus territorios y no evacuaron, pero hay gente que evacuó y literalmente no puede regresar. De la gente que evacuó hay gente que vino a Gaza y hay gente que se fue a otras partes del mundo. Entonces hay gente en Gaza que sus territorios oficiales, sus territorios familiares son las zonas donde en este momento se encuentran las colonias de Israel. Entonces el conflicto con Palestina e Israel es desde más de 77 años, que hace poco se cumplió 77 años de lo que sería la Nakba, cuando comenzó ese conflicto entre Israel y Palestina. También se estuvo hablando mucho de lo que sería el acuerdo de Balfour, que fue cuando este señor Balfour dio Palestina a personas que no eran palestinos, que eran los judíos. Y este pacto, el acuerdo de Balfour, se reconoce como el acuerdo que da territorios a gente que no son de este país o que no son de estos Ya. territorios, o que da algo a gente que no le pertenece, que es cuando Balfour dio territorios palestinos a Israel, cuando eran anteriormente de otros palestinos. Entonces, desde ese ha sido el conflicto, pero sobre todo el conflicto con Gaza es de hace aproximadamente unos 20 años, que fue cuando Israel salió totalmente de Gaza, porque otro de los puntos muy importantes es que Israel se encontraba en el interior con Gaza. Es decir, mi madre siempre me ha contado de que ella vivía con el ejército, Ya. o sea, se encontraban soldados de Israel normalmente caminando por Gaza, pero fue aproximadamente cuando
vino Hamas o incluso un poco antes de Hamas, cuando se encontraba gobernando Gaza el movimiento de Fatah, que fue cuando Israel salió de Gaza. Y fue ya cuando comenzó todo el tema del asedio, de las fronteras. Anteriormente incluso me comentaba mi abuela de que ellos podían viajar libremente desde Gaza hacia el Quds, hacia Cisjordania, pero desde hace 20 años, que fue cuando cerraron todas las fronteras, ya los gazatíes que viven en Gaza no pueden salir a otra parte del mundo a no ser que sea por la frontera y después de coordinar y después de recibir un permiso. para Y poder mucha salir. gente no puede, sí, para poder salir tienes que tener un permiso, sobre todo a territorios que ahora están resididos por Israel, como son la Cisjordania ocupada o como son Al-Quds o Tel Aviv. Yo, por ejemplo, aunque sea española, pero al tener el pasaporte o nacionalidad palestina también, yo no puedo visitar esas zonas porque Israel no me daría el permiso o tendría que tardar mucho tiempo en conseguir el permiso. Entonces, el tema entre Gaza y Israel sucedió desde hace aproximadamente unos 20 años, cuando Israel Eh, impuso el asedio, cuando se restringieron muchas cosas, el tema de salir, de entrar de las personas, incluso la gente que tiene enfermedades crónicas, como son, por ejemplo, cáncer o como son otros tipos de enfermedades que no se encuentra el tratamiento aquí debido por las restricciones de Israel, tampoco se le permite salir o se le permite después de conseguir un permiso que puede tardar mucho tiempo. Y yo conozco casos que necesitaban tratamiento, sobre todo para cáncer, y debido a que el permiso tardó mucho en salir, tardó meses o incluso puede llegar a tardar 7, 8 meses, hay gente que ha muerto por no poder conseguir tratamiento y por no poder conseguir salir a vi- tratarse fuera. vimos, yo sé que nos faltarán datos porque este programa casi se termina y otro día vamos a tener que seguir conversando. Yo creo que este es un privilegio inigualable el que hemos podido tener de hablar contigo directamente. Pero siendo oportuna por razones de tiempo y de actualidad, ¿cómo están llegando las ayudas humanitarias en este momento? ¿Están entrando realmente? Y hubo también una noticia falsa que mucha gente compartió de unos aviones supergigantes que iban desde China a llevar alimentos. Resulta que eran falsos todo eso. Sí, sí, esas imágenes que se publicaron de esos aviones de China eran totalmente falsos. La ayuda humanitaria se puede dividir en dos fases. La primera fase de la guerra, Israel estuvo cerrando las fronteras por 3 o 4 meses consecutivos, luego se permitió la apertura, pero se permitió de una manera muy restringida. Entraban diariamente como 10, 30. Luego, después de presión internacional, se permitió la entrada de unos 300 camiones de manera diaria, pero hacia el norte no entraba nada. Mi familia, por ejemplo, como te comentaba, se encontraba en el norte. Mi familia pasó por una hambruna que nadie se imaginaba que iban a poder pasar. Incluso se vieron en la obligación de tener que comer la comida que anteriormente se le echaba a los animales, como era pasto o Wow. algo de tipo de hierbas que comían los animales porque no había nada que comer. O sea, mi familia llegó a un punto en el que tenían hambre, o sea, no había pan, no había nada porque nadie permitía que entrase nada hacia el norte. Comían pasto. Luego, sí, comían pasto. Yo me acuerdo que mi madre me decía que ellos trituraban el pasto y lo amasaban con agua y se formaba una especie de masa de color marrón y las intentaban como hacer al fuego, como una especie de tortita para poder comer, o incluso el trigo lo tenían que triturar a mano y pasar por muchos procesos para poder comer porque no había comida. O sea, no había nada de fruta, nada de verdura, nada de carne, nada de legumbres y la gente tuvo que recurrir a este tipo de comida. La comida que se le daba al ganado se la comía la gente. Después, cuando vino la tregua humanitaria, sí, empezó a entrar ayuda, empezó a entrar comida que no habíamos visto durante la guerra, como era el pollo, la carne, el pescado, la fruta, la verdura, a unos precios un poco altos, pero bueno, al menos se encontraba. Cuando volvió la guerra, incluso antes de volver la guerra, desde el 1 de marzo, Israel volvió a cerrar las fronteras y desde hace aproximadamente una semana ha empezado a entrar 80 camiones de manera diaria, pero no llega a la población. No llega. Porque supuestamente Israel quiere implementar un plan que es hacer que empresas estadounidenses sean ellas quien controlen la entrada de esta ayuda. Hasta el momento este plan no se ha implementado y la ayuda entra, se guarda, pero no llega hacia la población. Wow. Hay muchas preguntas más por hacer, pero lamentablemente este tiempo termina.
Te quiero agradecer mucho, Judas, por estar con nosotros en este día. Nosotros tenemos un programa que se transmite aquí en República Dominicana, que también está Televisión Dominicana en Estados Unidos. Aquí está Radio América en Estados Unidos a través de la señal de Televisión Dominicana. Y ha sido un gusto conocerte. Agradezco también a la periodista Daisy Toussaint que nos ha permitido conversar contigo, también nos ha facilitado porque has trabajado también para Telesur. Te animamos y te abrazamos desde acá, mucha suerte en todo y por supuesto estaré muy pendiente de cómo evoluciona para ti la vida a partir de ahora. Ojalá algún día todo esto haya pasado y podamos decir que vienes a República Dominicana a tomar un poco de sol. Con esa esperanza en la mente me despido de ti. Ojalá que sí, ojalá que todo esto acabe, que esto solamente se quede en una cosa que contar y que esto no continúe. Y desde aquí os quiero dar mis gracias por contactar conmigo, por hacer que mi voz llegue también a mucha más gente, que más gente sepa qué es lo que está ocurriendo aquí en Gaza. Y ha sido un placer poder estar con vosotros y muchas gracias de corazón. Gracias, gracias a esta joven periodista valiente que se ha quedado en Gaza, pese a que podía haber salido. Se fue su familia y ella se quedó. Una decisión valiente. Así conocemos la vida de personas. Las cifras son en realidad personas, señores. Mañana nos encontramos aquí de nuevo. Gracias a la gente que está en Radio América y, por supuesto, a nuestros amigos y a nuestras amigas de Televisión Dominicana. Hasta mañana.